estructura sin rigidez, fluida, que exige movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia. Círculo abierto. A la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje. Círculo abierto. Al aire. Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Círculo Abierto al Aire. Nos encontramos nuevamente en este espacio y el día de hoy con un programa que la verdad creo que va a ser una riqueza. Nos acompañan dos invitadas especiales para dialogar de un tema que tiene que ver con los feminismos y la intergeneracionalidad. Pensamos que justo en un contexto actual en el que el movimiento feminista se ha hecho mucho más visible, recordamos las pasadas jornadas del 8 de marzo antes de que nos cayera acá en México todo el proceso de confinamiento, recordamos que fueron marchas multitudinarias, hubo una acción también el 9 de marzo y en ambos casos colocaron en la agenda de una manera más visible cómo hay diversas mujeres que se han venido sumando al movimiento feminista y pensamos que desde Círculo Abierto al Aire cabe mucho este espacio para reflexionar en torno a los feminismos y la intergeneracionalidad. Y para ello hemos invitado a dos grandes compañeras también de lucha, la ingeniera Otilia González Sánchez Castillo, bienvenida a tu espacio. Si quisieras compartirnos un poco en dónde colaboras, desde qué espacios te unes al movimiento feminista, si quisieras compartirnos un poco, hablarnos más de ti. Claro, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todas las personas que están viendo este espacio tan importante, sobre todo no solamente para las mujeres, sino para toda la población. Y bueno, un poquito así de manera muy breve, yo me asumo feminista desde que tenía alrededor de 27 años. Ya venía yo con ideas desde la adolescencia de reivindicación de los derechos de las mujeres, de la apropiación de nuestro cuerpo, pero ya hablar de feminismo como tal es hasta la década de los fines de los 80s que yo empiezo a asumirme feminista plenamente, sindicalista, también que es una parte de reivindicar los derechos laborales y parte de las exigencias del feminismo. Y bueno, he transitado por más de 30 años en el movimiento feminista, o en los movimientos feministas más bien, y actualmente participo en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Hidalgo. Es un espacio institucional donde estamos invitadas a organizaciones de la sociedad civil y en donde soy representante por parte de las organizaciones dentro de los miembros permanentes de la integración de la estructura permanente como secretaria técnica. Coordino desde el 2007 la Constituyente Feminista de Hidalgo, que básicamente hacemos incidencia legislativa y en políticas públicas. Bienvenida, Oti. Creo que hay una vasta experiencia, además un camino recorrido en diversos ámbitos del movimiento feminista, desde las luchas magisteriales, el campo también de la participación política de las mujeres. Creo que va a ser de mucha riqueza contar con tu palabra en este espacio. E igualmente, me gustaría presentarles a la profesora Marisela Hernández García. Ella también es compañera de lucha y le dejo la palabra para que ella misma nos cuente brevemente un poco de cómo ha sido su labor en estos espacios. A todos, a todas, realmente agradezco mucho que me hayan invitado a participar en su programa. Espero que algo de la experiencia que yo tengo, que es muy pequeña, muy corta, pueda servir. En primer lugar, yo, desde joven, no sé, tengo una pequeña intuición en contra de la injusticia.
y la verdad es que siempre me pareció muy importante y muy interesante el movimiento feminista. Puedo decir que durante mucho tiempo fui simpatizante, pero nunca fui, pues en mi juventud no estuve en ninguna organización que pudiera llamarse así. Sin embargo, ya cuando entré aquí a la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos, estuve con OTI, pues me hizo favor de invitarme a participar en la Constituyente Feminista de Hidalgo. Estuve un tiempo pues aprendiendo un poco de esto, y todavía no puedo decir que me asumo como una feminista completa. Sin embargo, creo que es muy interesante esta lucha, y no como otras personas que escuchan la palabra feminismo y como que ponen sus barreras. La verdad es que a mí me importa mucho, me agrada mucho, porque lo mucho o poco que hemos conseguido como mujeres ha sido a través de ese movimiento. El día de hoy, pues estoy integrada a una organización civil llamada Hermaset, Hermanas Mayores Sembradoras de Derechos, que tiene como fin fundamental la difusión y la defensa de los derechos de las personas mayores. Muchas gracias, profesora Marisela. Bienvenida igualmente a este programa. Y también me gustaría darle la bienvenida a nuestras queridas compañeras que justo estamos compartiendo este espacio. Ya llevamos algunos meses en este proceso de contingencia, haciéndolo pues a distancia. Me da gusto verles cada martes. Y si pudieras contarnos, Dani, cómo te encuentras el día de hoy, cómo te parece este tema que vamos a estar abordando. Hola, ya estamos un poco hartos de la contingencia, ¿verdad? No nos deja hacer nada, cada semana parece eterna, más eterna que la anterior. Pero bueno, aquí echándole ganas con proyectos en puerta y demás, y estoy súper contenta. La verdad, creo que lo habíamos platicado con anterioridad sobre este programa, y de los que agendamos para esta temporada, al menos los que ya llevábamos, creo que este era uno de los que más estábamos esperando. Personalmente me emociona mucho escuchar a Otilia, a Marisela, porque pues, yo sé que traen un bagaje enorme de experiencias, y que pues de una u otra forma pues nos han ido ahí haciendo el caminito para las que estamos ahorita y las que vienen después, y pues un agradecimiento por darse el tiempo para venir con nosotros. Muchas gracias, Dani. Así es, la contingencia sigue, y nosotras, mujeres feministas, desde nuestros espacios, pues siempre buscando aportar desde el análisis de nuestro propio movimiento. Y me gustaría también que nos compartieras, Diana, cómo te encuentras el día de hoy. Yo te había leído la mente. No, pues muy buenas tardes. Me encuentro muy emocionada por el día de hoy. Ya ahorita ya está escuchando a Mari y a Oti, y pues creo que es muy importante las reflexiones a las que podríamos llegar el día de hoy por toda esta diversidad, ¿no? Y todas estas experiencias que, como lo decía Oti, o lo mucho o lo poco, pues se ha logrado, ha sido gracias al feminismo, y pues encantada del día de hoy. Gracias, Dani. Diana, Gloria, si quisieras compartirnos qué perspectiva tienes del programa del día de hoy. Creo que ahí perdimos un poco la conexión. Ya te escuchamos. ¿Ya? ¿Se escucha? Genial. Pues muy emocionada aquí de compartir espacio con ustedes, con las compañeras Otilia, Marisela. Sobre todo tengo la expectativa de aprender mucho de ellas el día de hoy. Digo, son poquitos los años de diferencia, pero pero creo que su experiencia nos ayuda mucho a las nuevas generaciones que venimos, justo para ubicar y tener un referente en esta lucha feminista. Encantada de compartir espacio con ustedes el día de hoy.
Muchas gracias, Gloria. Y como se dará cuenta el público, pues tenemos una diversidad de compañeras que venimos desde distintas experiencias, tenemos distintas edades también. Y bueno, una querida compañera, Ceci, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, hola compañera. Hola Oti y Marisela, bienvenidas a este espacio. Como ya lo decía Dani, hace ratito era uno de los programas que pues con más emoción esperábamos. Yo creo que porque nos debemos esta reflexión al respecto a estos diálogos que podemos establecer entre las distintas generaciones que estamos, por ejemplo, hoy representadas, ¿no? Pero además como en el ámbito cotidiano. Y yo creo que por eso era nuestra necesidad de sí, necesitamos sentarnos a ver qué ha pasado, ¿no? Como qué podemos reflexionar al respecto de estos transitares y a veces desencuentros que también nos encontramos pues, con las diferentes generaciones. Entonces, la verdad es que yo bien contenta, muy agradecida de que estén hoy aquí Oti y Marisela y claro, con las compañeras de Círculo. Entonces, pues así, yo muy feliz. Gracias, Ceci. Y seguramente nos va a pasar como nos pasa en otros programas, que el tiempo pues es corto, tenemos más o menos alrededor de una hora para poder, yo pensaría más bien provocar el diálogo, esperando que este encuentro pues pueda extenderse a otros espacios. Y también déjenos saber quienes nos sintonizan en esta emisión, qué dudas, comentarios, preguntas también tienen para tanto nuestras invitadas como nuestras compañeras de acá de Círculo Abierto. Este programa, pues desde luego lo hacemos con mucho cariño, pensando en ustedes, y pues me gustaría justo iniciar con una primera pregunta: ¿por qué hablar de intergeneracionalidad en el feminismo? ¿Por qué se hace necesario abordar estos puntos? Y me gustaría cederle la palabra a Oti, si pudieras compartirnos tu punto de vista. Mira, creo que es muy importante porque por lo menos aquí en el caso de Hidalgo no tenemos un registro del movimiento feminista y a veces pareciera que no existe, o de los diversos movimientos. Yo insisto en que son diversos movimientos porque somos plurales, no hay una sola forma, un solo feminismo. Y el hecho de que actualmente se han sumado y visibilizado los diversos temas de la lucha feminista en el Estado, en el país y a nivel mundial, y muchas jóvenes, a veces muy, muy jóvenes, han estado ya integradas a este movimiento, pues necesitamos un espacio donde compartir las experiencias, pues cuáles han sido los obstáculos que hemos enfrentado en diversos momentos, cuáles han sido algunas de las acciones asertivas que hemos podido vislumbrar a través de estas experiencias, el poder incluso sumarnos a diferentes movimientos, pero también a diferentes temas. Digo, hay temas que son indispensables en la agenda feminista. Una de ellas es la apropiación de nuestro cuerpo. Otro de ellos es la violencia que vivimos las mujeres y que ha sido un eje transversal a lo largo de, pues de todos los siglos, ¿no? Y que desafortunadamente es algo que continúa y pareciera que va creciendo. Hay diferentes formas, el podernos sentar a hacer alianzas, poder establecer algunas estrategias comunes en donde haya esta posibilidad y reconocernos en nuestras diferencias también. Decía hace un rato Ceci, a veces estos desencuentros, ¿no? Creo que nadie tiene ni la receta ni la verdad absoluta. Vamos en un camino descubriendo, encontrando, compartiendo, pero yo creo que la importancia de reconocernos todas en una lucha que puede ser a veces similar, pero que finalmente el objetivo es el mismo, el poder reivindicarnos como mujeres sujetas de derechos. Yo creo que hace tan importante abrir estos espacios de diálogo en un marco de respeto. Gracias, Oti. Desde luego, pensar los encuentros y su relación con nuestras finalidades como movimiento feminista. Es decir, hemos transitado, pues, hemos ido avanzando en el reconocimiento de ciertos derechos, pero también hemos enfrentado duros procesos, ¿no? Particularmente pensando en Hidalgo, en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que
pues a ustedes les tocó, tanto a Mari como a ti, Oti, les tocó pues ir picando piedra para colocarlo como un tema de la agenda pública. Y en el pasado proceso de votación de la iniciativa para la interrupción legal del embarazo, pues nos llevamos un duro golpe, ¿no?, con respecto a estos avances. Y desde luego que no ha estado exento también de desencuentros. En ese sentido, también me gustaría preguntarte a ti, Diana, desde tu mirada, ¿cuál es la importancia de hablar de la intergeneracionalidad y el feminismo? Justo ahorita que escuchaba a Mari, yo creo que es muy importante hablar desde el feminismo, desde toda esta intergeneracionalidad, respecto a que cada proceso de lucha que viven o que han vivido y que estamos viviendo las mujeres que estamos en esto del feminismo o en la lucha por los derechos de las mujeres, creo que nos deja una experiencia muy vasta que no va en vano, ¿no? Y que creo que es importante poder escucharla, ya lo decía igual ahí Mari, dialogarla, pero también aprender de ella, ¿no? Pensaba, ¿por qué creo que es importante? Lo miraba desde el punto y me venía a la mente la cuestión de memoria, ¿no? Creo que es importante dialogarlo porque es parte de una memoria que lleva consigo cuáles fueron las fallas, que llevan consigo cuáles han sido las experiencias asertivas, cuáles han sido las formas de organizarse que les han servido, que no les han servido, que se pueden ir modificando. Entonces, yo creo que eso es muy importante porque además los procesos son transitorios, ¿no? Las luchas van siendo distintas, pero algo muy importante es darnos ese apoyo, ¿no? Y lejos de contraponernos en estas diversidades de lucha, en estas diversidades de tiempo, creo que es importante poder saber aliarnos, ¿no? Saber que vamos por un fin, aunque a lo mejor pueda ser por diferentes rutas, por diferentes momentos, pero creo que es importante que nosotras como mujeres podamos visibilizar cuáles han sido esos aciertos, cuáles han sido esos procesos que nos han servido, esas estrategias que se han implementado para que, o sea, igual ya lo decía hace un momento, no recuerdo quién, para las que vienen también, ¿no? Y para las que seguimos yendo y para las que están. Y pues algo que también veo muy interesante es que, o sea, las luchas van cambiando, ¿no? A lo mejor podemos ir cambiando de puntos o de finalidades, pero que están enfocadas a lo mismo, a un mismo fin, y que eso nos puede ir apoyando, ¿no? O sea, nos puede servir como una herramienta de apoyo a nosotras a lo largo del tiempo como mujeres. Ok. Hace un momento te decía, no hay recetas, nadie tiene la receta. Sin embargo, pudiéramos ir pensando este programa como para aterrizar algunas palabras clave, quizás elementos. Por un lado, te colocaba el encuentro, pero también el reconocimiento del desencuentro y de las diferencias. Diana, justo acentuabas esta necesaria, el necesario espacio también para fortalecer, es decir, para reflexionar sobre estos procesos y también ir tejiendo elementos que permitan fortalecer al propio movimiento y que permitan unirnos, tejer pues estas alianzas, estas vinculaciones en su caso, para poder hacer posible pues algo que nos une como movimiento feminista, que es justo una vida digna para todas las mujeres. Y en ese sentido también, pues, hay varias compañeras que se han ido sumando a ver esta transmisión. Les agradecemos mucho. También han ido enviando sus saludos. Patti, a quien también le mando un gran saludo. Marina Magaña también envía saludos. Maribel Magaña, Itzel Campero, Lupita Soto, entre otras compañeras. Y creo que justo en pensar como algunas palabras o elementos clave, sería importante pues ir haciendo una revisión de cuáles han sido también pues esas finalidades o esos movimientos, esos momentos por los cuales también ha ido atravesando la propia agenda feminista. Que justo algunos desencuentros pues también aterrizan en ese recorrido que se ha realizado. En este caso, Dani, quisieras compartirnos un poco
desde tu mirada, ¿cuál ha sido la agenda feminista y cómo cruza con esta intergeneracionalidad? Claro, bueno, creo que la agenda feminista pues siempre ha sido muy rica, precisamente como yo coincido totalmente con Oti, como lo que comentó ahorita, tenemos ejes básicos, el reconocimiento y la autonomía de nuestros cuerpos, el hablar sobre la violencia que existe hacia las mujeres, el reconocimiento de las mujeres y su acceso o inacceso al recurso económico, a las posiciones políticas incluso, ¿no? Tenemos un vasto podríamos sacar como un pergamino enorme de las causas que nos han identificado a lo largo de la historia del feminismo, pero pues si pudiera decir en estos momentos de 2020, ¿no? ¿Qué nos está uniendo? Yo podría decir que en estos momentos un eje muy importante de la lucha feminista es definitivamente el derecho a decidir de las mujeres, ¿no? Porque es ahí una deuda de la democracia que tenemos bien pendiente, que pareciera tan básica, ¿no? Pero tan básica el que las mujeres podemos decidir sobre nuestros cuerpos y que a pesar de eso sigue pendiente. Y que, bueno, redes sociales, los medios de comunicación hacen creer que esto es un tema de moda, ¿no? Cuando pues la realidad no es esa, ¿no? Marisela, Otilia tienen años en Hidalgo luchando por este derecho que pues desafortunadamente hace unos meses en diciembre una vez más se nos fue negado, ¿no? Yo creo que la riqueza de poder nutrir precisamente este movimiento en el cual pues desde luego yo me siento sumamente identificada, por eso que trabajo de base en Di Ramona, pues bueno, viene a darnos como esta experiencia de las generaciones anteriores que pues para mí tienen un potencial de transferencia de conocimientos enorme, ¿no? Que de repente, claro que hay desencuentros, ¿no? Es normal. Creo que es parte de una dinámica sana el que haya desencuentros. Si todo fuera hermoso y maravilloso, pues no habría crecimiento y no habría crítica, ¿no? Y la crítica para mí es una de las cuestiones, y creo que todas aquí vamos a coincidir, la crítica es algo básico del movimiento feminista. Si el movimiento feminista se estanca, pues no evolucionaría y lo que no evoluciona, pues muere y deja de nombrarse, ¿no? Entonces, esta dinámica intergeneracional que nuestras anteriores pueden enriquecernos a las de ahora y lo que nosotras podamos después enriquecer a las que vienen, pues es lo que viene a generar la construcción del movimiento. Al fin y al cabo, creo que eso es lo básico. Si no hay estos desencuentros, si no hay estos diálogos, si no hay estas formas nuevas de ver y reconstruir las problemáticas que nos aquejan a las mujeres, pues va a ser muy difícil que el feminismo como movimiento se mantenga. Para mí me parece la intergeneracionalidad es una básica del movimiento feminista, ¿no? Aunque creo que precisamente es una de las cuestiones que no queremos hablar, ¿no? Es decir, la cuestión de la intergeneracionalidad es un diálogo pendiente, es un diálogo que no queremos abordar. De momento creo que me parece que hay cierto miedo por parte de las feministas, ¿no? Como afrontar estas cosas que son necesarias y está bien y es real, ¿no? Porque existe y está ahí, hay que ponerlo sobre la mesa para enriquecernos, para enfrentarnos a eso, porque finalmente la intergeneracionalidad tiene que ver con pues las relaciones entre mujeres y que las relaciones entre mujeres de una u otra forma siguen estando configuradas, interceptadas por un patriarcado que ahí está y que por más que estemos en el feminismo, ahí está, porque nos formamos en él, nacimos en él y nos sociabilizamos en él, ¿no? Entonces, este tipo de discusiones enriquecen el movimiento, lo construyen, lo fortifican y además lo mantienen. Eso es lo que yo podría decir. Gracias, Dani. Sin duda, el movimiento feminista pues, ha ido avanzando a partir de la propia crítica que se hace. Y desde luego también ya colocaban un elemento que es fundamental, pues el respeto desde la forma de hacer también esta crítica, pero también pues desde la importancia que tiene ir afrontando las situaciones quizás de divergencia, pensando como en este bien colectivo del propio movimiento feminista. Y justamente tú colocabas uno de los temas principales de la agenda, que es la lucha de las mujeres por nuestros cuerpos, y que si bien recientemente lo vivimos con esta iniciativa
de la interrupción legal del embarazo en Hidalgo, que si bien se focaliza un poco más a pensar a las mujeres en edad reproductiva, no eran las únicas que se veían afectadas por estas iniciativas o estas propuestas de reforma. Un punto fundamental era también el derecho de decidir de las mujeres al momento de hasta qué momento pueden prolongar sus vidas por medios artificiales, ¿no? Y ahí recuerdo muy puntualmente que la profesora Marisela pues ha tenido un posicionamiento muy claro también sobre estos temas, donde desde luego las mujeres no solo se nos ve limitado el decidir sobre nuestra vida sexual y reproductiva, sino incluso sobre nuestra muerte. Y justo me gustaría preguntarle a Mari en relación a la agenda feminista, cómo la ha mirado en cuanto a los temas que se han ido colocando, los que siguen vigentes también, y un poco pues también rescatar esta experiencia actual, además, que tiene Mari en relación a estos temas. Pues sí, mira, quiero entrar en una situación sobre la cuestión de las relaciones intergeneracionales, porque es una recomendación, una sugerencia que el gran icono del feminismo en México, que es Marcela Lagarde, habla de esa posibilidad de intercambiar experiencias entre las generaciones, no para que aprendan de nosotras, las que somos viejas, sino que todas aprendamos de todas, porque pues ese conversatorio, esa discusión a lo mejor nos enriquece a todas y todas crecemos. Es como lo que decía digamos, Paulo Freire, un brasileño pedagogo, que decía que todos aprendemos de todos. No es verdad que haya un maestro, sino que todos aprendemos de todos. Y en ese sentido también se construye lo que es ese término que se está usando muy actualmente, que es la sororidad, que es el pacto, la red de apoyo entre las mujeres para conseguir pues un fin, para obtener un fin. Y además de que a través de eso vamos llevando a todas las mujeres a empoderarnos. Ciertamente nosotros, y sobre todo en mi caso, ¿verdad? La cultura patriarcal, machista, pues en el tiempo en que yo crecí, pues era mucho más radical. Las mujeres no estábamos preparadas para hacer reflexiones. Las injusticias que vivíamos las dábamos por sentadas. Decíamos, pues sí, así es, así son las cosas, ¿no? Tu marido te pone el cuerno, tú no tienes derecho a decir, pues sí, soy mujer y pues así está establecido. Entonces, con esta situación del feminismo, lo que nos ha hecho es despertar un poco y poner los límites y construir una lucha importante para lograr un objetivo que sea la igualdad. Nosotros vivimos en un país totalmente desigual, con muchas desigualdades. Casi el 50% de los que vivimos en este país, pues están en pobreza, ¿sí? Y de ese 18% en pobreza extrema. Entonces, a veces no podemos pensar que pues las personas puedan tener una reflexión, viven al día, pero sí es muy importante, por ejemplo, que esa cultura patriarcal irla, digamos, irla quitando a través de esa comunicación entre nosotras y irnos dando cuenta que tenemos que erradicar los estereotipos donde decíamos que las mujeres éramos rivales, éramos enemigas, y la verdad es que tenemos que vencer esa parte para poder construir un tejido más solidario, más amplio, más pleno, para poder construir otra situación mejor. Y yo creo que es a través del feminismo como podemos hacerlo. Sin duda, en estos elementos que hemos ido agregando, pues el aprender entre nosotras, ¿no? El reconocernos como mujeres con experiencias y aportes para el movimiento y también con puntos de reflexión y con trabajo, es una parte muy importante para poder avanzar, a hacer avanzar al propio movimiento.
En relación a esto, Gloria, me gustaría un poco que compartieras tu experiencia también en relación a estos cambios en la agenda feminista. ¿Cuáles han sido los temas que desde tu percepción mayormente se han ido transitando? Hace un momento ya hablaban de la lucha que también hubo y sigue en algunos contextos, el acceso de las mujeres a la educación, ¿no? También estamos hablando de, en el ámbito laboral también se ha dado una lucha muy fuerte por el reconocimiento de las mujeres al acceso al espacio laboral. Y desde luego los derechos sexuales y reproductivos que ya compartía un poco Dani, también Mari nos compartía estas agendas. En tu caso, Gloria, ¿tú cómo has vivido estos tránsitos, estos cambios? Híjole, voy a tratar de ser lo más breve posible porque luego me extiendo bastante, ¿no? Justo fíjate que en este año prácticamente, digámoslo así, cumplo 5 años como una mujer que se asume como feminista, ¿no? Y para mí esto es algo muy padre y muy bonito porque significa todo un proceso personal en el que justo viene como a caerme en cuenta de que soy una mujer autónoma, de que tengo las mismas capacidades y que por ende las necesidades que yo tengo, las que tienen otras mujeres son importantes y que se tienen que poner sobre la mesa, y no solamente eso, sino hacer una crítica bastante importante para modificar las realidades que vivimos. Algo que en lo personal me llega mucho es el tema de las mujeres al acceso a una vida libre de violencia, ¿no? Algo que recuerdo es que, digo, yo soy de la generación del 95, voy a apenas cumplir 25 años, ¿no? Y algo que me impactaba mucho a los 6 años era ver en las noticias los casos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Y recuerdo así tal cual que a mí me daba mucho miedo y yo decía, yo jamás en la vida me voy a ir a vivir a Ciudad Juárez porque me pueden matar, ¿no? Conforme van pasando los años, pues la idea de que solamente sucedía en Ciudad Juárez, pues se fue borrando, y la realidad es que las situaciones que vivimos es realmente otra. Vamos viviendo estos ejercicios de violencia de una manera más palpable conforme vamos creciendo. Alguna nos toca vivir experiencias de violencia más impactantes o más fuertes que a otras, ¿no? Pero no deja de ser eso, situaciones de violencia. Y eso es algo que en la agenda feminista ha estado marcado desde el inicio. Que si bien hemos tenido avances, hemos tenido el reconocimiento a ser consideradas sujetas de derecho, el reconocimiento a un delito como el feminicidio, a que se tenga que investigar con perspectiva de género, la tarea no se queda ahí, sino que continúa y tiene que continuar, y es algo que nos ha alcanzado a las nuevas generaciones inevitablemente. Cada vez que nos topamos con situaciones en las que las personas que se supondrían tendrían que garantizarnos el pleno acceso a la justicia, pues en lugar de garantizarlo lo obstruye. Y eso es terrible vivirlo como una mujer, vivirlo en mi realidad. Todavía digo, ¿cómo es posible que lo que yo le tenía miedo hace 20 años es algo que continúa? Y es algo con lo que a mí me da, me da mucha incertidumbre, me da bastante impotencia el decir, tengo 2 sobrinas de 7 años que si la realidad no se cambia y no estamos presionando y no salimos a las calles a manifestarnos, a alzar la voz, a hablar, a exigir nuestros derechos, ellas van a crecer con el mismo miedo con el que yo crecí. Y es algo que yo no quiero. Y eso es algo que creo que nos trastoca a todas las generaciones. Además, también el hecho de entender que el
los feminismos, un acercamiento con ellos. Y lo digo porque yo crecí en una familia en la que el patriarcado sí ha estado bastante presente y va a continuar, pero tenemos que también dejar de tenerle miedo a la palabra feminista. Al decir, yo soy una mujer feminista y me asumo como tal y voy a pelear por lo que yo considero que son mis derechos y por las realidades de otras mujeres, porque no todas tienen el espacio ni la plataforma para poder decir, esta es mi realidad y esto es lo que yo estoy viviendo. Y eso es algo que también se pone en la agenda feminista hoy en día. Hoy en día a mí me da mucho gusto ver que generaciones que vienen atrás ya tienen contacto con el término, que se empiezan a meter a investigar de qué se trata y desde muchísimo más jóvenes empiezan a asumir mujeres feministas. Y eso es algo que la agenda tampoco tiene que perder de vista. ¿Por qué? Porque no somos una moda, no somos una improvisación y muchísimo menos somos quienes vamos en contra del gobierno, vamos en contra del patriarcado y vamos en contra de todo aquello que lo represente, ¿no? Y eso es algo que en la agenda feminista, a mi parecer, tiene que prevalecer. Sí, te escuchaba hablar y justo pensaba en esta, en esta memoria histórica que tiene, que sigue siendo vigente y que es muy necesario, también ya lo compartía Oti, de reconstruir nuestra propia memoria histórica como movimiento feminista, porque no ha estado exento justo de estas prácticas del patriarcado de querer invisibilizarlo, querer sacarlo también como de este diálogo intergeneracional o de esta transmisión intergeneracional. Y justo una de las grandes fortalezas que tiene el movimiento feminista es que también hemos encontrado prácticas y formas también de poder ir no solo fortaleciendo, sino también construyendo desde raíces muy sólidas. Y también en ese sentido, tú lo colocabas, Gloria, efectivamente no todas las mujeres enfrentamos las mismas condiciones. Al interior del movimiento feminista también existen sus propias contradicciones que generan estos desencuentros que ya hemos ido dialogando, y estas contradicciones pues también tienen que ver con el género, la raza, la clase, la propia etnia, la situación o la condición etaria de las mujeres. Y en estas contradicciones que se tejen en relación a la lucha feminista, encontramos pues algunas experiencias, pero también retos y propuestas en relación a cómo se va tejiendo estas relaciones intergeneracionales y cómo se juega el poder en estas relaciones y cómo también pues estos elementos como la clase, el género, la raza, la etnia, también se ven implicados y necesariamente tienen que ser puntos de análisis del propio movimiento feminista. Ceci, quisieras compartirnos tus reflexiones en torno a esto. Sí, muchas gracias. Voy a también tratar de ser breve porque quiero seguir escuchando como a Oti y a Marisela, ¿no? Como en estos diálogos. Yo creo que a mí me va pasando como algo que no sé si se ha reflejado a lo mejor en ustedes, pero yo miro que estos diálogos intergeneracionales se hacen necesarios ahora, no necesariamente así en las generaciones anteriores. Es decir, yo creo que hubo un grupo o digamos, un boom grande en los 70s, 80s del feminismo en México, ¿no? Y entonces ellas hicieron un montón de cosas y nos fueron así abriendo camino para las luchas y demás, pero yo lo que percibo en mi propia generación es que hubo como una especie de laguna, digamos, en unas ciertas generaciones en donde no todas nos atrevíamos desde jóvenes, o sea, como un poco escuchando a Gloria decir, tengo 5 años siendo feminista, eso implicaba que tenía 20
20 o 19 años cuando se asumió feminista. O sea, lo que escucho, por ejemplo, de Oti o de Marisela, sobre todo es, pues yo me fui asumiendo feminista más bien ya más grande, ¿no? O sea, y eso un poco me pasa a mí, es decir, no en el sentido de no saber que estábamos viviendo una situación injusta, sino este perderle el miedo al ser denunciada feminista, ¿no? Enunciarme a mí misma feminista me llevó un rato mucho más que 20 años, o sea, no fue a los 20, ¿no? Fue bastante más cercano a los 30. Entonces yo creo que en ese sentido no había como necesariamente generaciones que quisieran dialogar. Lo que sí ocurre en estos momentos y por eso se vuelve como tan fundamental empezar a hablarlo, ¿no? Yo también coincido en que una de las cosas que finalmente nos hace como unirnos para tener estos diálogos, porque finalmente creo que en las diferentes generaciones le vamos poniendo énfasis distintos a las problemáticas de las mujeres, pero yo creo que uno que en este momento nos une como muy, muy claramente es el asunto de los feminicidios. Entonces, en la marcha anterior, en la del 9 de marzo, del 8 de marzo de este año, yo estaba acá en Pachuca y para mí era impresionante, ¿no? Y estaba yo con otras dos mujeres también feministas con mucha trayectoria que estaban impresionadas, casi llorábamos, ¿no? Así de la impresión de tanta gente que había y justo tenía que ver con esta parte y reflexionábamos un poco, ¿no? Pues antes salíamos a marchar precisamente porque pensábamos que los problemas nuestros eran otros y no solamente los pensábamos, eran otros, el contexto era distinto. En este momento estoy marchando porque quiero estar viva, ¿no? Ese es como el elemento básico y fundamental que en este momento nos une y que nos posibilita sentarnos a hablar a las diferentes generaciones. Y en ese sentido, pensando justamente en la pregunta que me haces como de manera muy puntual en términos de las diferentes situaciones de vida que vivimos las mujeres, creo que esa es una de las cosas que hace, por ejemplo, que en este momento sea tan crítico el asunto de los feminicidios hacia las mujeres y las violencias sexuales y cotidianas que vivimos las mujeres ahora, y por qué muchas mujeres desde muy pequeñas, o sea, cuántos videos no vimos de niñas de primaria, ¿no? Incluso hasta un preescolar haciendo el asunto del violador en tu camino, ¿no? De manera impresionante, es porque ya no se podía invisibilizar más, es decir, en los 70s y 80s estaba la parte de la violencia, pero no era un asunto como tan visto, y yo creo que tiene que ver precisamente porque no había llegado a estos ámbitos que sí se miran, ¿no? O sea, como que estaban en estos ámbitos de condiciones precarias que tienen que ver con la raza y con la clase, ¿no? Y entonces mientras se mantuvieran ahí no hacíamos tanto ruido, pero ahora nos alcanzaron a todas, o sea, ya no hay como escapatoria, y creo que en ese sentido esa es una de las razones por las cuales pues este es el tema y tenemos que discutirlo. Yo en este momento pienso que una de las cosas que más dificulta, o incluso hablando de mí misma, ¿no? Más me dificulta de repente el diálogo con las jóvenes que no con mis maestras, por ejemplo, o sea, mis maestras son todas mis ancestras, tiene que ver precisamente con mirar de repente como un reclamo hacia mí de tú por qué eres tan blanda, o tú por qué no reclamas de manera tan clara como si fuera tan sencillo, y de repente es como del desconocimiento de la historia que nos llevó a muchas de nosotras a estar en el lugar en el que estamos. Eso de repente me parece que es uno de los obstáculos. Y también el otro grande, muy grande, creo que el ego, ¿no? O sea, esta necesidad de oye, reconoce mi trayectoria, mi trabajo, o sea, ¿qué vas a saber tú, muchachita, no? O sea, creo que en ese sentido también mucho ese es uno de los obstáculos. Entonces, eso lo voy a dejar aquí porque si no me sigo. Ok, gracias, Ceci. Efectivamente, creo que también ha sido la propia realidad la que inevitablemente nos ha obligado a reunirnos en torno al feminismo como una estrategia también política de cambio, de un cambio necesario que no podemos sostener más desde la apatía o la inamovilidad, sino nos toca, y toca a gran parte de las familias, a todas las familias, no solo de México, sino de desde distintas latitudes. Y justo también nos envían mensajes desde Chile, del territorio mapuche, el Malen, Quilaqueo. Les agradece también, agradece al espacio por tocar estos temas que, como bien lo decíamos, dan como para una necesaria reflexión
que pudiéramos ampliar. Sin embargo, pues también un poco el tiempo por acá es un poco más limitado. Y algo que tú comentabas, Ceci, era justo en relación pues a estos desencuentros y también pues empezar a reflexionarlos, desde dónde se originan y también como estos estereotipos o creencias en relación a cómo se dan estos diálogos, cómo se dan estos encuentros. Y me gustaría quizás Oti y Mari que pudieran también ampliarnos en relación a estas percepciones de desde qué propuestas se pueden generar para que estos diálogos, estos encuentros, pero también los desencuentros permitan el fortalecimiento del propio movimiento. Oti, si quisieras compartirnos. Mira, yo creo que partiría desde el hecho de que el feminismo es más que un movimiento de lucha o de acción. El feminismo es teoría, el feminismo es método, el feminismo es una forma de vida. Y a través de las herramientas que proporciona el feminismo, es muy importante la deconstrucción del patriarcado, porque como bien decía Diana, todas hemos crecido con el patriarcado introyectado. Lo hemos naturalizado. Todas las personas, no nada más las mujeres, todas las personas. Tenemos que quitarle su legitimidad, su naturalización, así como se ha ido haciendo con la violencia. En la década de los 90, por ejemplo, hablar de violencia familiar era como un tema de locas, ¿no? Digo, porque Carmen Rincón y yo que lo trabajamos desde los 90, decían pues que eso era un tema que era privado. Nadie se metía porque era un asunto de familia, no era un asunto del Estado. Al paso de los años se logró romper esa barrera. La lucha por nuestro cuerpo, bueno, ha sido de toda nuestra historia. Y también donde se han metido todas las instituciones. Aprender a mirar a las instituciones, aprender a mirar lo que nos parece normal con una perspectiva feminista, que no perspectiva de género, que es otra historia allí. Han tratado de invisibilizar al feminismo a través de la perspectiva de género, que es una herramienta, no es el feminismo. Entonces, el querer expropiarnos de nuestros argumentos por parte del Estado y de las instituciones, el querer apropiarse de la agenda, pero solamente en muchos casos para la simulación, y tenemos ejemplos de que hemos avanzado mucho en el ámbito normativo, pero con una casi falta de posibilidades de llevarlo a la práctica, ¿no? De poder aplicar lo que hemos avanzado en las leyes, es de verdad una tarea a veces muy, muy, muy difícil. Creo que son cosas que tendremos que ir visibilizando, no nada más las estrategias de lucha, digamos, en el activismo. Necesitamos ir visibilizando toda esta estructura o superestructura que existe y que trata de que no nos podamos mover las personas y en particular las mujeres. Porque si bien es cierto de que los hombres también enfrentan diversos tipos de violencia, desafortunadamente las mujeres enfrentamos un mayor tipo de violencia que incluso va más allá de nuestras acciones simplemente por el hecho de ser mujeres. Entonces, el poder reflexionar sobre estos temas, el poder establecer prioridades en esta lucha, decía hace un rato Gloria, comentaba de los feminicidios y de toda esta violencia que como mujeres vivimos. Para llegar a un feminicidio pasa por diferentes etapas, va creciendo la violencia y el problema es que no se para. No podemos parar la violencia y entonces en este momento creo que gracias a que las mujeres hemos roto el silencio, gracias a las redes, a los medios de comunicación, a los espacios que han permitido hacer de manera más pública esta violencia que enfrentamos y visibilizarla, el romper con esta normalidad de la violencia ha permitido que podamos en este momento hablar de una articulación de muchas mujeres en contra de la violencia. Yo creo que un paso fundamental en este caso, dentro del movimiento feminista, fue el avance que se dio en el marco
Legislativo Federal con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde muchas personas, sobre todo varones, dicen que no sirve para nada. A lo mejor a ellos no les sirve, pero para nosotras sí. Es un arma fundamental, una herramienta que ha permitido ir modificando, insisto, en el marco jurídico. Nos falta avanzar ya en la práctica para poder acceder efectivamente a la justicia y poder ir restando diversas formas de violencia. Desafortunadamente, a cada paso que damos las mujeres para avanzar en la reivindicación de nuestros derechos, surgen diferentes formas de violencia. O sea, en su momento, yo recordaba hace un rato, por ejemplo, las primeras luchas del movimiento feministas fueron de las sufragistas, por ejemplo, ¿no? Primero fue el voto, fue el derecho a tener también condiciones laborales dignas. Pero en este tránsito entre las sufragistas y hoy la paridad, han pasado una inmensidad de formas de violencia y hoy más sutiles aparentemente, pero que finalmente pueden generar o degenerar en feminicidios. La violencia que se vive en las redes sociales, que es terrible, ¿no? De diferentes formas y que finalmente, desafortunadamente, muchos de ellos llegan al feminicidio. Entonces, creo que las luchas o los temas son básicamente los mismos. A lo mejor han cambiado o van matizándose en términos de que los derechos son progresivos, pero básicamente son los mismos. Nuestro derecho al ejercicio de nuestros derechos políticos, ciudadanos, siguen siendo una de nuestras demandas fundamentales, aunque haya paridad, porque ahora tenemos la violencia política en diferentes modalidades. Y avanzamos un poquito y se nos viene encima una serie de violencias y entonces la lucha principal, creo yo, en que nos centramos como movimientos es vivir en una vida libre de violencia. Porque finalmente el derecho a la reivindicación de nuestros cuerpos nuevamente transita por la violencia. Y tu derecho a participar o a acceder a la educación transita por la violencia. Y tu derecho a tener mejores condiciones laborales transita por la violencia. Entonces creo que tendríamos que sentarnos para ver, con base desde la teoría, la metodología, las diferentes herramientas que el feminismo nos aporta para ir teniendo unas acciones que permitan estructurarnos de una manera más fuerte, más poderosa, y que entonces nuestras acciones tengan el impacto que necesitamos para poder ir cambiando este mundo. Y no nada más para las mujeres, porque allí hay un error también fundamental de los detractores del feminismo que dicen que las feministas solamente queremos que estemos bien las mujeres y estamos en contra de los hombres. Cosa más inexacta, ¿no? Sí hay feminismos radicales, cierto, como en cualquier movimiento, en que pueden estar en contra de los varones, pero tenemos que reconocer que vivimos en un mundo en donde mujeres y hombres somos personas con la misma dignidad y con los mismos derechos. Y lo que queremos es tener las mismas oportunidades con respeto y libres de violencia. Gracias, Oti. Sí, por esto que también agregas, en relación a que los feminismos, pues también son teorías y tienen una base teórica, epistemológica, metodológica, que no desligan la parte teórica de la praxis y que se retroalimentan mutuamente. Y en esta retroalimentación también es necesario pues escucharnos entre mujeres de distintas generaciones a fin de fortalecer esta finalidad política que tenemos como movimiento feminista. Y hemos venido hablando también de sus complejidades al abordar estos diálogos, estos encuentros y también estos desencuentros, sobre todo en lo que concierne al poder, ¿no? Y cómo de pronto pues también el propio diálogo feminista intergeneracional, tenemos que tomar el tema, como decía Dani, desde una posición crítica y preguntarnos cómo se está ejerciendo el poder en estas relaciones intergeneracionales
Y ese ejercicio de poder, cómo también se permite o se pueden generar propuestas en el cual mujeres desde distintas generaciones nos reconozcamos en nuestras capacidades, en nuestras experiencias, en nuestras potencialidades. Profesora Mari, quisiera aportar algo en relación a esto de cómo se tejen estas relaciones intergeneracionales y el poder. Bueno, creo que Oti ha sido muy amplia en su exposición. Yo considero también, por ejemplo, que es muy importante la difusión de los derechos de las personas, ¿sí? Los derechos, por ejemplo, en el caso de nosotros, de las personas mayores, porque de esta manera también podemos dar con esa información digamos, concientización, la sensibilización, para que volteen a su alrededor y vean qué cosa está faltando, qué cosa no se está cumpliendo. Y también pensar que es muy importante, por ejemplo, la denuncia cuando no hay, pues no se respetan los derechos de las personas. Otra cosa que a lo mejor puede sonar un tanto fuera de lugar, pero que a mí se me hace que es muy importante el que, pues sí hay hombres solidarios, sí hay hombres que, pues que les gusta apoyar, por ejemplo, estas causas. Y hay organizaciones de hombres en donde se busca, por ejemplo, un cambio de actitud y una sensibilización acerca de lo que también ellos, la cultura patriarcal, también a ellos les han introyectado cosas, ¿no? De que tú eres el fuerte, que tú eres el proveedor, etcétera, etcétera. Y ellos también se han alimentado de esa situación y eso no les permite pues tener esa sensibilidad. Yo creo que también habría que aprovechar estas organizaciones, esa coyuntura, para que más hombres vayan cambiando sus actitudes hacia nosotras, porque pues sí, es importante empoderar a las mujeres y creo que es una situación que se está haciendo constantemente, pero los hombres se han quedado atrás y como que el rol de los hombres les ha hecho sentirse inseguros y que muchas veces quizá inconscientemente eso da pauta para la agresión hacia las mujeres. Esa es una parte que yo considero que sería importante, no que nosotros lo hagamos porque saldría como los sacerdotes que te hablan del matrimonio y te dicen cómo ser dentro de un matrimonio cuando ellos no se casan. Y así sería por parte de las mujeres, ¿no? Nosotros, ¿qué podemos informar? Tenemos que pensar en que esos varones que son solidarios con nosotros puedan apoyar en ese sentido para cambiar un poco esa mentalidad. Y quisiera yo aprovechar rápidamente, porque la vez pasada no retomé eso, perdón, sobre la cuestión de el compromiso que se tiene, por ejemplo, nosotros como personas mayores que se burlaban de nosotros porque estábamos apoyando la cuestión esta del derecho a decidir, pero también las personas mayores también necesitamos que se nos respete el derecho a morir de una manera digna. Entonces, si las mujeres que se están luchando en contra del derecho a decidir dicen que se debe respetar desde su concepción hasta la muerte natural, eso creo que también atenta contra nuestro derecho a decidir. ¿Por qué? Porque si tú estás en una situación verdaderamente terrible con sufrimiento, pues no tiene nadie que exigirte que tú soportes, aguantes ese sufrimiento hasta el final natural. Yo creo que debía integrarse a la ley de voluntad anticipada la eutanasia para esas personas que realmente están sufriendo y que hay que ayudarles a tener una muerte digna. Ok, gracias Mari por hacernos también estos aportes en relación a los temas que hacen falta pues reflexionar desde el movimiento feminista y en este diálogo intergeneracional.
retomabas también esta parte del derecho a decidir sobre los cuerpos, que de pronto quizás sea un elemento intergeneracional que no en las mujeres pues, más jóvenes en edad reproductiva no colocamos la relevancia de la lucha por el derecho a decidir, no solo en una etapa reproductiva, sino hasta la muerte, ¿no? Y cómo todas estas reformas que se han presentado en relación a estas concepciones que limitan ese ejercicio nos afectan como mujeres, y también la lucha feminista ha ido colocando las necesidades propias de las mujeres adultas mayores, que de pronto no es tan visible a veces en los movimientos feministas, ¿no? Incluso este tema del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos puede invisibilizar esa necesidad también de tomar una opinión y una participación respecto a estas iniciativas. ¿Sí? Y me gustaría un poco regresar hacia esta pregunta relacionada sobre todo con el diálogo intergeneracional y pues estas relaciones de poder que son necesarias de reflexionar desde un punto de vista crítico y también pues de ir generando propuestas, mecanismos que nos permitan abordar estos temas. Y en ese sentido me gustaría escuchar la participación de Diana y también posiblemente de Gloria. Diana, te escuchamos. Sí, bueno, son muchas ideas las que tengo en este momento, porque voy escuchando, igual ya me di cuenta que confundo los nombres de Mari y Yoti, los estoy revesando, pero me gusta, mi reflexión va enfocada a eso, ¿no? A la importancia que tiene el escuchar, y voy a ir como comentando una experiencia, es de que por lo común a veces me toca, o en este proceso como de lucha, me ha tocado como escuchar a diferentes generaciones o a la par, como alguna crítica en cuanto a otras generaciones, ¿no? Entonces me gusta escuchar, y por lo común luego no digo nada, pero me parece muy curioso eso, porque sin duda yo creo que las diferencias pues siempre van a existir, ¿no? Porque cada quien tiene, hasta del mismo proceso de cómo entra a la lucha, cada quien va a tener ciertas afinidades, ¿no? Afinidades con teorías, afinidades con algunas otras feministas, afinidades respecto al lugar en el que nos desenvolvemos. Entonces, desde ahí yo lo veo, porque hay, por ejemplo, ahorita escucho a Mari, pues que está muy enfocada también en el tema del derecho a decidir, y me parece igual un tema muy importante, ¿no? Entonces, yo pienso que la cuestión del feminismo es bien importante desde lo teórico, pero también desde lo personal, porque eso es lo poderoso también del feminismo, ¿no? Que nos atraviesa, no solamente, o sea, lo teórico es como un arma súper importante, porque luego creen que el feminismo nada más es como porque sí, ¿no? Pero no tiene todo un sustento teórico, no tiene bases. Pero también algo muy poderoso del feminismo es que es algo que nos atraviesa, algo que nos ha atravesado y que nos ha hecho no solamente teóricamente pensar que merecemos una vida digna, sino que nos ha hecho sentir que eso es una injusticia, o por qué no podemos hacer lo otro, y entonces va también desde nuestras propias emociones. Entonces lo que yo pienso es que esas diferencias pues van a estar ahí, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahorita que comentaba esta, se me fue el nombre, bueno, ahorita les digo, yo ya se me fue, que decía sobre que en el feminismo pues también no iba como en contra de los gobiernos, sino como en contra del machismo y el patriarcado. De pronto yo dije en mi mente, pues es que sí, pero no, porque hay también algunos movimientos feministas que también van como desde en contra del gobierno, ¿no? Entonces, lo que yo miro es que hay una diversidad, un bagaje muy grande, y que a lo mejor hay con quienes sí vas a compactar, hay con quienes no, hay quienes en el transcurso pues vas a estar con algunas compañeras, hay quienes las vas a dejar y te vas a ir con otras compañeras, con quienes vayas teniendo a lo mejor mayor afinidad o una postura política que vaya acorde a, ¿no? Pero algo que no se nos debería de escapar nunca es esa posibilidad de escuchar a las demás compañeras, ¿no? Escuchar las experiencias que cada quien tiene. Y eso, como retomando que ya en las dos sesiones anteriores, me parece, les comentaba que en algunos encuentros
que realizan las compañeras del Congreso Nacional Indígena son muy importantes, como la parte de su metodología o la parte en la cual lo llevan a cabo, porque, o sea, son reuniones que si bien a lo mejor puedes compartir cuestiones teóricas, pero más que cuestiones teóricas, también comparten esas vivencias que ya son como más profundas, ¿no? Porque el feminismo, yo estoy segura que a cada una de nosotras, pues nos ha implicado una cuestión muy personal que no sé, por ejemplo, con Mari, que la hace que diga, pues tenemos derecho a la cuestión de la eutanasia, ¿no? A esta Gloria que diga, pues yo estoy metida a lo mejor desde la cuestión de feminicidios, ¿no? O sea, y son cosas que van sumando, ¿no? O sea, lo importante es que podamos ir sumando entre nosotras. Y también quería como comentar la importancia de ahorita los movimientos estudiantiles, los movimientos feministas estudiantiles, que también le están dando con todo, ¿no? O sea, que también le están metiendo y a lo mejor podrían también tener otras posturas, a lo mejor más radicales o así, pero que también van sumando, ¿no? O sea, lo importante es saber que vamos en el camino, ¿no? Que si estamos en el camino, pues también es porque, pues el patriarcado nos ha llegado, ¿no? Nos ha llegado hasta, o sea, es todo, ¿no? Hasta nuestro principal territorio, que es el cuerpo. Entonces, algo que es muy importante es eso, ¿no? Y yo creo que mientras más se va desnormalizando la cuestión de la violencia, la cuestión de las desigualdades, más mujeres vamos a seguir ahí, ¿no? Vamos a seguir ahí luchando porque es como parte igual de lo que es el feminismo, ¿no? Encontrarnos a nosotras, apoyarnos entre nosotras y saber que no somos menos, ¿no? O que no solamente nacimos para ciertas tareas y otras, ¿no? Entonces, yo le apuesto como a esta cuestión de los espacios para nosotras como mujeres feministas, donde podamos quitarnos como la máscara de soy feminista, ¿no? Y es esto, ¿no? Sino que podamos ser transparentes y decir, bueno, o sea, yo me metí al feminismo por esto y me ha servido esto. Y eso está chido porque aprendes a ir dejando, o sea, por ejemplo, en mi caso, pues he ido en otros espacios y he ido dejando algunos porque voy teniendo más afinidad con otros y no por eso es como de, ya nunca acá o así, ¿no? Pero ir sabiendo que en esta vida pues vas tomando cosas y vas dejando otras, ¿no? Sí, creo que la diversidad es algo que tiene el movimiento feminista y por eso hablamos también de los feminismos, porque no están exentos de contrariedades, no está exento también de tensiones y de posiciones contrarias entre las propias finalidades y las formas también de organización, los métodos también de acción política. Y frente a esta diversidad, digamos, de posicionamientos políticos feministas, si le agregamos este componente de las edades, las experiencias, creo que tú compartes algo, Diana, que vamos a encontrar este elemento personal en qué posicionamiento político feminista estamos asumiendo, pues desde luego está atravesado por nuestra experiencia y esta experiencia desde, pensamos y lo hemos compartido en este espacio, desde la raza, la clase, la propia condición etaria, la pertenencia a una etnia también, y creo que eso también va tejiendo pues estas posiciones. Han mencionado uno de los conceptos, Mari lo colocaba un poco, el de sororidad. También hay otro término como el de afidamento intergeneracional, que son pues propuestas que se han ido construyendo también desde los feminismos, como para poder enunciar esta posibilidad de reconocimiento entre mujeres, de validación entre mujeres también de distintas edades, que esa sería una condición particular. Y pues creo que estos conceptos también nos permiten poder, o surgen más bien para poder ir tejiendo este diálogo, para también pues combatir en las propias ideas basadas en un patriarcado, en un machismo, que no estamos exentos de esto. Y en relación a eso, y también para ir perfilando pues las conclusiones de este programa, porque el tiempo se nos va como el agua,
pues me gustaría que pudiéramos ir compartiendo cada una de nosotras sus reflexiones frente a estos dos conceptos, y si hubiese algún otro desde la propia experiencia de qué propuestas tejer al hacer este diálogo intergeneracional, pensando también pues el fortalecimiento de los propios objetivos del movimiento. Creo que ha sido también una tarea muy central desde los feminismos, poder abrirle la puerta a esos temas complejos, difíciles, teorizarlos, analizarlos, como bien decían las compañeras, crear teoría de estos procesos, y quizás un poco la invitación vaya también en ese sentido, al abordar los elementos intergeneracionales entre los feminismos y entre las feministas. Ceci, si quisieras compartirnos, perdón, creo que Gloria nos ibas a compartir algunas reflexiones, Gloria, y ahorita Ceci, por favor. Dale, no te preocupes, Reina. Pues justo algo que me parece muy importante es abrir más espacios para este diálogo intergeneracional. O sea, los necesitamos de una manera urgente porque eso nos ayuda en primer momento a enriquecernos a partir de las diferencias, a partir de las experiencias, a partir de los contextos en el que nos vamos a encontrar. Así como lo mencionaban al inicio, nosotras tenemos mucho que aprender de pues quienes ya llevan más tiempo en la lucha, pero también tenemos muchas cosas que aportar. Y eso me parece que es algo que le da más fuerza a los movimientos feministas. Algo que también tenemos que ver es que estos diálogos intergeneracionales se hagan a partir de una relación entre iguales, no de una relación asimétrica, porque entonces el poder sigue ahí inmiscuido y de una manera no muy grata, y que finalmente viene a ser como un virus que se mete dentro del movimiento, de los movimientos feministas, y que eso es algo que tenemos que cuidar en todo momento. Las personas que llevan ya tiempo en la lucha tienen su lugar. Nosotras venimos empujando también a través de diferentes formas, diferentes metodologías, como bien lo comentaba Diana, desde diferentes espacios, pero todas desde una misma plataforma. Unas no tienen por qué estar arriba de las otras, y eso es algo que tenemos que aprender a hacer críticas de eso, porque a veces, como bien lo comentábamos, el ego, ahí las cuestiones personales se van a hacer presentes, y también a nivel personal tenemos que dejar de tenerle miedo a esa crítica donde a veces te digan, oye, ¿sabes qué? Pues creo que te estás colocando en una posición de poder que no va, y dejarlo de tomar como una crítica, más bien como un ataque, y asumirlo como una crítica que nos va a ayudar a mejorar las relaciones entre mujeres, porque eso es algo que también nos hace falta, seguir mejorando y fortaleciendo las relaciones entre mujeres, seamos feministas o todavía no estemos en ese proceso y en esa postura para podernos asumir como mujeres feministas, porque algo que también nos sucede, sobre todo algo que he observado con compañeros que, digámoslo así, vamos de la generación o de la edad, es que a veces nos gusta o tenemos como esta ansiedad de querernos comer al mundo y querer que todas estén en la misma sintonía en que estamos nosotras. Y algo que hay que comprender es que cada una de nosotras lleva su tiempo, lleva su espacio, lleva su propio proceso, y que no tenemos por qué apresurarlas, porque si no también estamos ejerciendo eso contra lo que tanto hemos combatido, la violencia, y que es algo que necesitamos también ponerlo dentro de la agenda. El hecho de que una mujer sea sensible a las desigualdades de géneros, pero que todavía no se sienta lista para asumirse como una mujer feminista, es algo que también tenemos que respetar. Y tenemos que, me gustaría retomar también de manera ya muy breve para cerrar, algo que también nos comentaba en un libro Marcela Lagarde, es que las mujeres tenemos que dejar como este papel de yo te voy a decir a ti cómo se hace, de tutela, y empezar a dar ese acompañamiento, porque el día en que realmente empecemos
a dar más este acompañamiento y a cuidar que realmente lo que estamos haciendo es acompañar y no a dirigir, esto se va a fortalecer muchísimo más y el proceso va a ser aún más empoderante para las personas que venimos acompañando, ¿sale? Un gusto, y el compartir hoy espacio con ustedes ha sido muy enriquecedor y bueno, no me queda más que decir. Gracias, Gloria. Claro que monitorearnos en relación a cómo establecemos pues, las relaciones con otras mujeres. Y también pensaba en una palabra que es la autonomía, o sea, cómo también en ese diálogo igualitario, las mujeres desde distintas edades somos autónomas, ¿no? Pensando en las niñas también, cómo poder fortalecer, en el caso, por ejemplo, de las niñas, esta autonomía progresiva, que también tiene que ver con sus derechos y también tiene que ver con este diálogo intergeneracional que, pues, por ejemplo, ahora no nos acompaña alguna niña también para pensar sobre estos asuntos. Esperemos, bueno, algunas propuestas quizás a futuro. Ceci, te escuchamos con respecto a tus conclusiones. Sí, gracias. Yo estaba pensando justamente como en términos de claves, igual diría doña Marcela Lagarde, ¿no? Y creo que en ese sentido pensaba yo en la posibilidad de estar continuamente espejeándome, como decían hace un rato, en las otras y también como estando bien pendiente de cuáles son de repente como mis respuestas frente a algunos cuestionamientos de mujeres en diferentes generaciones y si no, mis respuestas tienen mucho que ver también con defensa personal, o sea, con no querer reconocer que quizás sí estoy siendo irrespetuosa, intransigente, ¿no? Como este tipo de cosas, o desde dónde vienen de repente algunas resistencias para establecer diálogo con otras mujeres de diferentes generaciones. A mí, como le decían hace un rato, y me parece que es fundamental, a mí algo que me ha gustado mucho, y eso lo valoro mucho también del asunto de la docencia, es que las mujeres de otras generaciones me van interpelando todo el tiempo. Y claro que siento el enojo como de, ¿y tú por qué me dices eso? Pero inmediatamente justo recuerdo a la sabia Marcela diciendo que quizá en ese momento no me va a llegar la reflexión, quizá en el momento del diálogo directo no me va a llegar la reflexión y necesito recogerme en solitud para establecer este diálogo de qué es lo que me está moviendo y a partir de ahí establecer lazos de sororidad o del afidamento que bien mencionas en Reina, como en esta posibilidad de reconocer también pues las trayectorias diversas de muchas mujeres que tienen un camino más andado, ¿no? Que el que yo tengo y que el que muchas también tenemos. Entonces, en ese sentido, creo que esas claves me parece que son fundamentales, ¿no? Y hace poquito me comentaba a mi marido precisamente que hay palabras, ¿no? Que de repente nos vamos como acercando a ellas de manera que nos hacen como más sentido. A mí sororidad siempre me ha hecho mucho sentido, pero ahora escuchaba yo otra que viene también de un país del sur de América que es ñañaridad, ¿no? O sea, la ñañara es mi hermana, ¿no? Y entonces ñañaridad puede ser igual como esta posibilidad de establecer lazos políticos y de validación entre nosotras. Entonces hay un regalito de eso. Muchas gracias. Gracias, Oti, gracias, Mari, gracias, compañeros. Gracias, Ceci, por esta palabra, además, desde el Cono Sur, porque cabe decir que el de afidamento, pues, viene desde las compañeras italianas, y también hemos venido reflexionando a lo largo de este programa, como en esas implicaciones también del norte, sur, pues desde qué geografías estamos nombrando lo que nos pasa, y también estamos elaborando propuestas. Dani, me gustaría escuchar también tus conclusiones. Te perdimos ahí un ratito, pero ya te tenemos de regreso. Sí, me extravió un momento en el internet, pero ya estamos acá. Híjole, este programa me generaba como muchísima expectativa. La verdad, no me voy en lo absoluto decepcionada de escuchar a Oti y a Marisela, a las compañeras de todos los martes. Creo que hay una frase de Audre Lorde que me gusta mucho que dice que no hay dolores nuevos, que ya los hemos sentido todos, ¿no? Y en base a esto quiero
quiero poner sobre la mesa, ¿no? Que finalmente, como lo hemos mencionado durante todo el programa, las luchas siguen siendo las mismas, tristemente, ¿no? Tristemente seguimos luchando por gobernar nuestros propios cuerpos, tristemente seguimos luchando por derechos laborales, por derecho a existir, por derecho a vivir vidas dignas como mujeres, ¿no? Y creo que esto es algo que tiene que unirnos. Creo que estos diálogos como este hacen falta. Creo, como lo vuelvo a repetir, la verdad es que la intergeneracionalidad es de esos grandes temas, pero también grandes silencios, ¿no? Que de repente no nos damos la oportunidad, quizá por ansiedades, quizá por miedo a entrar en discusiones que no queremos, ¿no? Pero al final yo creo que los diálogos sanan, ¿no? Creo que aunque no todos esos diálogos tengan que ser positivos al 100%, nos sanan, nos abren puertas, nos abren caminos, nos abren nuevas experiencias y nos abren al cambio. Yo soy de la idea que las redes de mujeres salvan vidas, ¿no? Y creo que diálogos como estos nos permiten forjar y tejer esas redes, como precisamente Reina nos hizo el flyer del programa, ¿no? Estas redes nos sanan y estas redes que vamos tejiendo una con otra en nuestros encuentros y desencuentros nos sanan, nos salvan y finalmente creo que sostienen al movimiento. Sin la intergeneracionalidad no existiría. Creo que es una oportunidad para poder vernos, encontrarnos y reencontrarnos en la otra independientemente de su generación, ¿no? Creo que es una oportunidad para sentir que importamos, que nuestras luchas importan, que nuestros dolores importan, que no han sido en vano, que no lo son y que jamás lo serán, ¿no? Y pues creo que eso es como mi conclusión de este programa tan bonito. Muchísimas gracias, Oti, Marisela, y a las compañeras como cada martes. Gracias, Dani, por tu palabra. Y sí, efectivamente, pues gracias también al público que nos ha venido acompañando en este gran tejido que hemos ido construyendo a lo largo de este tiempo. Enviamos muchos saludos a quienes se han conectado, a quienes también nos han enviado los suyos. Los recibimos con mucho agradecimiento, con mucho cariño también. Y no me resta más que también darle la palabra, Mari, cómo has venido escuchando este diálogo y también si quisieras compartirnos tus conclusiones. Bueno, realmente voy a ser muy, muy breve. Desde mi enfoque, desde mi mirada de mujer mayor, pues sí quisiera yo hacer un llamado a todas las mujeres, estas jóvenes que hoy nos hacen favor de invitarnos a acompañarnos en este diálogo, pues son personas muy digamos, comprometidas, se ven personas muy comprometidas, personas que tienen una, digamos, una visión muy bonita de toda esta lucha. Nada más que sí quisiera yo, por ejemplo, que tienen las mujeres tienen las mujeres jóvenes que luchar por ser autosuficientes, porque la edad llegar a la vejez, que para muchos dicen que es un privilegio, es un arma de dos filos quizá que después tenemos que platicar y complementar, pero sí es necesario pues que las jóvenes tengan la oportunidad de planear. La vejez llega en un abrir y cerrar de ojos. ¿Te acuerdas que habíamos comentado eso, Reina? Que llegamos a los 50 años y de repente yo voy a cumplir 75 años y no sé qué pasó en ese lapso. O sea, fue tan rápido que la verdad no supe en qué momento estoy ya en los 75 años. Entonces, que la sororidad que se dé entre nosotras debe de ser una parte muy importante para lograr los objetivos comunes, pero también pensar que una mujer sola, decía Marcela Lagarde, y el referente más importante, ¿verdad? Dice, ninguna mujer sola ha ganado una causa. Quiere decir que solamente las causas las vamos ganando, pero en comunión, en colectivo.
Entonces creo que ese es el referente, que estemos todas, digamos, en las mismas causas, como nosotros las grandes que muchas veces estuvimos ahí en la marcha con las jóvenes, que también las causas nuestras puedan ser retomadas por las jóvenes para poder lograr algo en concreto que nosotros buscamos. Gracias, Mari, también por esta reflexión, como lo decíamos hace un momento, a veces hay algunos temas más sentidos hacia alguna generación más en específico. Sin embargo, creo que las luchas que hacemos las mujeres desde los distintos espacios y temas son luchas para todas las edades, porque desde luego que ese camino nos espera y lo vamos a transitar, y desde luego que cuando lo hagamos, lo que estemos haciendo ahora como mujeres jóvenes de esta generación, bueno, ya no me asumiría tan joven, ¿verdad? Desde luego que va a resonar tanto en las generaciones que vienen, pero también las que están más adelante, y cada acción que tenemos pues tiene este impacto intergeneracional. Oti, también nos gustaría escuchar tus conclusiones en relación a este diálogo tan rico que hemos tenido. Pues primero, ha sido un placer escucharlas, de verdad, me nutren, me hacen que mi corazón se sienta contento, regocijado por escuchar todas estas opiniones tan valiosas, tan inteligentes, tan sentidas, y que finalmente, lo que decía Mari, aprendemos unas de otras, y eso es algo fundamental. Creo que dentro de estas conclusiones yo podría plantear, y coincido con todas ustedes, que necesitamos estos espacios de diálogo, no solamente reunirnos para momentos de la lucha, en momentos coyunturales. Tenemos que tener espacios que permitan los diálogos más allá de estos momentos que, si bien son importantes, una vez que se sale de la coyuntura, pues ya se perdió el diálogo. Yo creo que sí es muy importante. Yo parto siempre de la relación entre las personas, y sobre todo con las compañeras feministas. Debe de ser un diálogo de respeto. Tenemos que estar muy atentas, porque decíamos que pues todas estamos introyectadas dentro de una cultura patriarcal, discriminatoria y violenta. Tenemos que estar muy atentas de cómo estamos actuando, medir muy bien lo que estamos diciendo y las palabras que estamos usando, porque yo sí soy muy reacia a colaborar o a trabajar con las personas que no me respetan y que no respetan mi trabajo. Porque si no partimos del respeto, no podemos construir absolutamente nada. Y si estamos luchando contra la violencia, como bien decía Gloria, no podemos relacionarnos de manera violenta. Entonces, tenemos que partir de una base de respeto. Hace algún tiempo tuvimos un diálogo intergeneracional que propició Reina, y que Carmen Rincón hizo eco, y tuvimos la oportunidad de reunirnos. Y yo insistía mucho, tenemos que crear una ética feminista. Eso es muy importante, de cómo vamos a relacionarnos con las demás. Hemos crecido con una forma de ejercicio del poder que tenemos que deconstruir y rehacer de una manera más horizontal, con pleno respeto. Y creo que esa es una tarea que tenemos que hacer entre todas. Yo sí creo que las jóvenes en general, y los jóvenes, si algo es una característica de su edad, es la rebeldía, y se entiende, es parte de su crecimiento. También tienen que entender que las mujeres que ya somos adultas mayores, que ya somos mujeres viejas, pues tenemos otra experiencia, y ya a lo mejor nuestras formas de relacionarnos con el poder van a ser diferentes, porque venimos de otra forma de trabajo. Ya fuimos rebeldes, ya protestamos cuando había que protestar, ya marchamos y seguimos marchando cuando haya necesidad, pero tenemos la experiencia de que en este momento hemos abierto espacios que nunca nos imaginamos para el diálogo con quienes se encuentran en las estructuras del poder. Y eso a veces es muy criticado, porque creen que hay una traición dentro del feminismo, y no hay esa traición, simplemente que la lucha que hemos ido realizando, hay
formas de lucha que a veces no coincidimos. Tenemos que sentarnos a revisar estas formas de lucha. ¿Por qué en unos momentos pueden usarse unas? ¿Por qué en otros momentos deben usarse otras? Y a través de este diálogo respetuoso, ir creando estrategias que nos permitan no solamente luchas puntuales y específicas, sino conocer esta amplia gama de luchas. Y coincido plenamente con Gloria y con Diana, en el sentido de que el feminismo tiene que pasar por nuestros cuerpos, por nuestras personas. El feminismo tiene que ser nuestra forma de vida. El feminismo tiene que reflejarse en nuestros actos. Y aparte de esto, el feminismo nos tiene que permitir construir un nuevo mundo, un mundo donde podamos ser libres, podamos vivir sin miedos, podamos vivir sin violencia. Sabemos que esta es una utopía o que podrá llegar, quién sabe a cuántos siglos más, porque pareciera a veces que cuesta mucho trabajo avanzar. Pero creo que, bien decía también Mari, la lucha no la hace una sola persona. Tenemos que sumar y reconocer que en estas diferencias, decía Diana, pues vamos a relacionarnos con quien nos sentimos más identificadas, con quienes tenemos mayores coincidencias. Y eso no significa que menospreciemos el trabajo de las otras. Tener que aprender que estas diferencias no significa discriminación o no significa exclusión. Yo creo que es parte de lo que tendríamos que estar discutiendo de manera, o analizando, porque luego discutiendo se oye muy violento, analizando de manera colectiva, de manera intergeneracional, para ir construyendo unos lazos más fuertes que permitan ir avanzando en la lucha, no de manera aislada, sino de manera colectiva. Como bien decía Reina, la lucha no es para un grupo etario o para unas cuantas mujeres. El objetivo del feminismo es que todas las mujeres podamos avanzar. Y de verdad ha sido un placer escucharlas, de verdad me ha nutrido mucho, un reconocimiento a todas. A mí me hubiera encantado a la edad de Gloria tener los elementos que ella ha expuesto, de verdad, eso es parte de los avances que tenemos en el feminismo. Jóvenes, que cada vez más jóvenes se asumen feministas y que participan activamente en la lucha. Yo creo que de verdad es algo que a mí me preocupaba en su momento. Decía, ¿y quién va a seguir con este asunto una vez que nosotras dejemos la lucha? ¿Dónde están las otras generaciones? Y me da de verdad mucho gusto saber que hay jóvenes como Gloria, como Daniela, como Ceci, como Diana, como Reina, que están presentes y que están sumando y representando a muchas otras jóvenes que vienen avanzando junto con nosotras. Muchas gracias a todas. Gracias, Oti. Pues nos dejas también en la agenda, ¿verdad? Ya en las conclusiones, pues una gran chamba de poder no solo seguir dialogando, sino estos temas de la ética feminista. Déjenme compartirles al público que cuando pensamos dialogar sobre estos temas, desde luego que hay algunas otras sorpresas que iremos compartiendo a lo largo de pues de estos días, de estas semanas. En relación a estos diálogos, hemos pensado el tema de la ética feminista también como pensar a la gran feminista y cómo de pronto hay un estereotipo de la gran feminista y de pronto nos queda muy grande, a veces nos hace pues también como decir yo no soy esa gran feminista, entonces soy feminista, no soy feminista. Pues a todas las compañeras que nos han venido acompañando en este espacio, les agradecemos profundamente que se hayan tomado un tiempo para escucharnos, también para participar. Enviamos muchos saludos. También algunos compañeros que se han venido conectando, a Miriam Pacheco, Lalo, Fanny, Ceci, bueno, acá anda Tere, Lupita, Carmen Arriola. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos y me voy a despedir pues justo con esta palabra que nos regaló Ceci de la ñañaridad, que ojalá lo esté pronunciando muy bien. Y también compartirles que lo que nos decía también Dani en relación a esta imagen del programa de hoy, que fue un atrapasueños, era un atrapasueños, y creo que tiene mucho que ver también con
pues invitar a rescatar también en nuestra propia historia latinoamericana algunos elementos que nos puedan ir identificando con estas luchas desde las mujeres, y bueno, compartirles al público esto de la ñañaridad de la palabra kiwa, ñaña, que significa hermana. Es del Ecuador y significa la solidaridad entre mujeres. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación, Oti, Mari, por acompañarnos en este diálogo, y también a Ceci, a Diana, a Dani, a Gloria, quienes nos encontramos en este espacio. El día de hoy se extendió un poco, esperamos lo hayan disfrutado y nos encontramos el próximo martes a las 7 de la tarde. Muchos saludos y gracias por su atención.